Tráiler del episodio 47 de Primavera. El tráiler del episodio 47 de Primavera ya está disponible. El primer tráiler del episodio 47 llegó a la audiencia. El enfrentamiento entre Bahar y Ebren, entre quienes soplan vientos fríos tras su separación, deja huella en la promoción. La conversación entre ambos da las primeras señales de que la tensión aumentará en el nuevo episodio. Mientras Ala apoya a Bahar y la anima a hablar con Ebren, también le advierte a Ebren que no llegue tarde con respecto a Bahar. Lo que sucederá con el dúo después de su impresionante enfrentamiento, y si Bahar y Ebren encontrarán la manera de volver a estar juntos, es un asunto de gran curiosidad. Al final del tráiler, Bahar le dice a Ebren: "Nadie es Bahar, Ebren. No lo habrá". Esta afirmación suscita curiosidad sobre el futuro de la relación entre ambos. Si bien estas palabras enfatizan el valor y la singularidad de Bahar, también hacen que Ebren cuestione su estado emocional. El enfrentamiento de Bahar y el universo, la sombra de las palabras no dichas. Las emociones que se han ido acumulando durante mucho tiempo en la relación entre Bahar y Ebren finalmente están saliendo a la superficie. Mientras Bahar expresa su decepción, Ebren está lleno de arrepentimiento y desesperación. Esta confrontación demuestra que el amor no es solo un ideal romántico, sino también una forma de herida. Bahar, en esta escena no solo hay una mujer rota, al mismo tiempo, da la impresión de una personalidad fortalecida por la decepción. Todas las etapas emocionales que Bahar ha experimentado hasta este momento son presagios de un retorno a sí mismo. Ella ya no es una mujer que solo quiere ser amada, sino una persona que ha aceptado su propio valor. Ebren, se ve claramente en el tráiler que los sentimientos de Ebren por Bahar siguen siendo muy intensos. Pero las emociones por sí solas no son suficientes, también se necesitan coraje, oportunidad y confianza. El error de Ebren es que no aclaró sus sentimientos a tiempo. Esto hace que Bahar ya no dé marcha atrás. El amor no compensa el coraje retrasado. Este tráiler nos hace experimentar literalmente esta frase. El apoyo de Ala a Bahar, la sombra de una mujer en la que puedes apoyarte. Esta escena es uno de los detalles más importantes que demuestra que Bahar ya no está sola. Al comienzo de la serie, Bahar era un personaje conocido por su soledad e introversión. Ahora, tiene mujeres detrás que la conocen y la apoyan. Tema de solidaridad de las mujeres. Que Ala le diga a Bahar: "Ve y habla, dile lo que sientes", no es solo un consejo, también es un poderoso mensaje sobre la confianza entre las mujeres. Ala abre una puerta a las emociones atrapadas dentro de Bahar. Esta escena explora la idea de que las mujeres pueden ayudarse mutuamente en lugar de derribarse. Este apoyo actúa como catalizador para que Bahar adquiera el coraje de reescribir su propia historia. El dilema del universo, retraso y tormentas silenciosas. Las expresiones faciales de Ebren en el tráiler apuntan a una tormenta mental. Siente que ha perdido a Bahar, pero no sabe exactamente qué hacer. Es fundamental examinar aquí el conflicto interno del personaje. Arco del personaje de Ebren. En los primeros episodios, Ebren era un hombre tranquilo, mesurado y controlado. Sin embargo, sus sentimientos hacia Bahar lo llevaron a un punto emocionalmente débil. La posibilidad de no ser correspondido le hace cuestionar su propia identidad. En el silencio del tráiler, se oye un grito. "Siempre te quise, pero no pude decírtelo en ese momento. ¿Qué más daría si te lo dijera ahora?". Este dilema enriquece dramáticamente el personaje de Ebren. También evoca empatía en el espectador. Todos recordamos momentos en los que amamos a alguien y llegamos tarde. Frase de Bahar: "Nadie es Bahar, universo. No lo será". La línea más llamativa del tráiler, que da nombre al mismo, simboliza la confianza en sí misma y la transformación interior de Bahar. Esto no es un rechazo del amor, una declaración de sí mismo. Subtexto de la línea. Esta frase se puede leer en varios niveles. Valor individual: la primavera está cansada de que la comparen con los demás. Esta frase: "Reconoce mi singularidad. Si pierdes, nunca volverás a encontrar a la misma persona". Contiene el mensaje. Dibujo de límites emocionales: la primavera está abierta al universo, pero ahora protege sus límites. Se centra en sí mismo, no en el amor. Tal vez esta línea sea la frase de despedida de Bahar a su amor por Ebren. Y esto también es una expresión de madurez emocional. Teorías y expectativas de la ficción futura.
El tráiler insinúa algunos acontecimientos dramáticos. Estos son los posibles desarrollos. 1. El momento de valentía de Ebren. Después de la calma en el tráiler, puede que llegue una escena en la que Ebren exprese abiertamente sus sentimientos. Es probable que esta escena sea uno de los momentos más emotivos de la serie. 2. Una nueva crisis interviene. Justo cuando la primavera y el universo están a punto de acercarse, un tercer elemento, un excónyuge, un problema de salud, un incidente relacionado con el hijo, puede volver a crear el conflicto. 3. El equilibrio entre la carrera y el amor de Bahar. Otras prioridades en la vida de Bahar, sus hijos, su carrera, pueden empezar a tener precedencia sobre el amor. Esto puede retrasar su acercamiento al universo. 4. El crecimiento del papel de Ala. El personaje de Ala puede desempeñar un papel como una especie de mentor en el viaje de Bahar. Quizás habrá un punto de inflexión con respecto a su pasado en los próximos episodios. Conclusión: al venir a ti, volví en mí. El tráiler del episodio 47 de Spring agrava aún más la carga emocional de la serie, contando a la audiencia lo que significa permanecer en medio del amor. La primavera todavía trae amor, pero sin olvidarse más de sí mismo. El universo todavía ama, pero se pierde en el silencio de un hombre que llega tarde. Si bien la serie cuenta la historia de una mujer que se elige a sí misma antes que a su amante en la vida, también ofrece una narrativa de madurez emocional. A veces el amor no se trata de ganar, sino de renunciar. Pero con honor, pero con lealtad a uno mismo. Podemos ver esta parte como el comienzo del amor, del compromiso o de un viaje emocional hacia una persona. En cuanto al carácter primaveral, es posible que haya partido por el amor que sentía por el universo. Tal vez al principio solo quería ser amado y pertenecer. Pero este viaje no ha sido solo una búsqueda de amor, se ha convertido en un viaje interior. Me propuse venir a ti, pero terminé siendo yo mismo. Bahar ha alcanzado una autoconciencia con las decepciones, frustraciones y resentimientos que ha vivido, pero también con las mujeres en las que ha encontrado apoyo. Quizás el amor que sentía por el universo fue un puente que lo llevó a amarse a sí mismo. Con esta frase Bahar casi está diciendo: mientras intentaba amarte, me di cuenta de lo incompleta que estaba. Ahora estoy completa, contigo o sin ti. Aunque Bahar quería ir al universo, en realidad descubrió su propio yo fuerte, resistente, amoroso pero consciente de sí mismo. El amor se convirtió en un espejo que le ayudó a verse con más claridad. Viniendo hacia ti, volví en mí, no es solo un reproche romántico, sino también una declaración de libertad. El personaje Bahar declara con esta frase: ya no intento estar completo contigo. Porque ya estoy completo ahora. Este tipo de frases no son solo líneas de series de televisión, sino también espejos que tocan el corazón de la audiencia.